¿Sabe usted lo que depara su futuro? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. En los próximos programas estaremos mirando a través del telescopio de la Palabra de Dios hacia el futuro gran día del Señor, como se nos revela en Apocalipsis capítulo 14 y capítulo 15. A nombre de Stephen Davey y todos aquí en Sabiduría para el Corazón, queremos darle las gracias por escuchar este programa y apoyar a este ministerio. Ahora le invito a que tome su Biblia y prepare su corazón para lo que el Señor quiere enseñarle el día de hoy. El domingo 30 de octubre de 1938, millones de radioyentes quedaron en shock cuando oyeron las noticias de que la Tierra había sido invadida por una especie de marcianos. Orson Welles y su personal efectivamente le jugó una broma a millones de radioyentes en su adaptación de la novela titulada Batalla de los Mundos. El libreto comenzó interrumpiendo un programa musical cotidiano en esa cadena radial. Esto era antes de la televisión, cuando la mayoría de las personas se sentaban en la sala de estar para escuchar música y una variedad de programas en la tarde. El programa musical fue interrumpido a las 8:50 p.m. con las noticias de que un objeto en llamas que a primera instancia se creyó que era un meteorito, cayó en una granja a las afueras de Nueva Jersey. El programa musical continuó, pero fue interrumpido nuevamente con un largo testimonio de un reportero que estaba en el sitio. Él dio un detallado reporte en vivo de cómo unos marcianos babosos emergían de una enorme nave espacial y luego empezaban a disparar a las personas con sus pistolas láser. Y aunque Orson Welles comenzó diciéndole a las personas que su show era una adaptación de una novela, y aunque varias veces a través del programa él repitió que esta era una adaptación de una novela ficticia, muchas personas solo escucharon partes de la narración y creyeron que era verdad. Alrededor de todos los Estados Unidos, millones de personas reaccionaron en pánico. Muchos en el área de Nueva Jersey llenaron sus autos con sus pertenencias y huyeron. Cientos de personas alrededor del país se metieron a las iglesias para orar. Y obviamente millones de personas se enfurecieron al descubrir que habían hecho el ridículo. Y pensaríamos que una broma como esta no ocurriría nuevamente. Las personas hoy en día son muy escépticas, ¿o no? Sin embargo, en los años 90, los radioyentes de una estación en Missouri quedaron congelados al escuchar la programación regular interrumpida por la señal de emergencia. El locutor dijo: «Su atención, por favor, esto no es un simulacro. Estados Unidos está bajo un ataque nuclear. Repito, esto no es un simulacro». Y en vez de verificar el reporte a través de otras fuentes o aún cambiar el dial para confirmar las noticias, cientos de personas salieron del trabajo, dejando lo que sea que estaban haciendo, y corrieron para estar con sus familiares para cuando las bombas llegaran a arrasar el país. Ahora, esta idea de anunciar peligro inminente puede remontarse hasta los días de Esopo, quien vivió 500 años antes de Cristo. Su compilación de fábulas incluye la historia del niño que gritaba «¡Viene el lobo!». Seguro recordará la fábula donde este joven pastor estaba cuidando las ovejas del pueblo y, como estaba bastante aburrido, gritó «¡Viene el lobo!». Y luego disfrutó viendo el pánico que se provocó cuando todos fueron a socorrerlo. De hecho, le pareció tan divertido que repitió la broma varias veces, aunque lo regañaron duramente. Pero un día, un lobo realmente apareció. El pastorcito gritó pidiendo ayuda, pero nadie vino. Y lo que los pueblerinos consideraron una broma, esta vez era verdad.
Para millones de personas, el anuncio de una catástrofe venidera es considerado como una broma de mal gusto. Si le habláramos a una persona en la calle acerca del libro de Apocalipsis y le advirtiéramos de las guerras mundiales, las epidemias, los tsunamis, los granizos gigantes y el agua convirtiéndose en sangre, ésta pensaría que estamos locos. O quizás simplemente nos diría, ¿de verdad crees todo eso? ¿No te parece que eso es más ciencia ficción que otra cosa? Eso es lo que la gente le dijo a Noé. El problema es que la raza humana un día va a descubrir que Dios nunca bromea de esta forma y menos se divierte al ver a las personas entrar en pánico. Solo que será muy tarde. Llegamos, de hecho, en nuestro estudio de eventos futuros, al momento cuando las advertencias de Dios llegan a su fin. Le invito a poner su atención en Apocalipsis 15, donde Juan continúa dándonos una vista previa del porvenir. En este capítulo, el cual es el capítulo más corto en el libro de Apocalipsis, con solo 8 versículos, el escenario se prepara para el evento final en la historia del mundo. Esto no es ciencia ficción, no es una broma. Esta advertencia es real. Mire el versículo 1 de Apocalipsis 15. Y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa. 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. La palabra griega traducida consumar significa llegar a la conclusión o completar. Hay algunos que creen que el rapto va a ocurrir antes de que estas 7 copas de ira sean derramadas sobre la tierra, y ellos rechazan la perspectiva de que la iglesia va a ser arrebatada antes del principio de la tribulación, lo que llamamos un arrebatamiento pretribulacionista. Por el contrario, estas personas sostienen lo que ellos llaman un arrebatamiento preira, porque entre otras cosas, creen que este evento que vemos en el capítulo 15 es cuando la ira de Dios realmente empieza a ser derramada. Por lo tanto, se cree que el rapto ocurrirá antes de este momento, permitiéndole a la iglesia ser rescatada de la ira venidera, como Dios prometió a la iglesia en Apocalipsis 3:10. Sin embargo, el apóstol Juan no escribe en este versículo que la ira de Dios comienza con estas plagas. Muy por el contrario, él escribe que estas plagas son la última expresión de la ira de Dios durante la tribulación. Dicho de otra manera, esta es la última de 3 series de eventos cataclísmicos, incluyendo plagas y ataques demoníacos, que han desatado la ira de Dios en contra de la humanidad. La primera serie comenzó a ser derramada con los 7 sellos en Apocalipsis 6. La segunda serie fue derramada a través de 7 trompetas en los capítulos 8 al 11. Ya por varios años la tierra ha sido inundada con horribles desastres, epidemias, muerte, y de hecho casi la mitad de la población mundial ya ha muerto. Sin embargo, ahora con esta tercera y última serie, nos encontramos con la imagen de 7 copas de ira siendo derramadas sobre la tierra. De esta manera, la ira de Dios llega a su conclusión y Cristo regresa para reinar sobre la tierra por 1000 años, como vamos a ver más adelante. Con la advertencia en el versículo 1 de que la ira de Dios está a punto de entrar a su capítulo final, el escenario se traslada de pronto de la tierra al cielo. Allí se nos muestra una escena de increíble gozo. Note el versículo 2. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre. En pie estaban sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Ya hemos visto este mar en el capítulo 4.
Ahora lo vemos nuevamente con el trono de Dios establecido sobre éste y rodeado por lo que Juan describe como un mar de cristal. Imagine este cristal transparente reflejando la gloria del trono brillante de Dios. Esta expansión de vidrio, por así decirlo, es como un mar tranquilo. Y no es un pequeño estanque a todo esto, sino que es un mar, reflejando el trono de Dios, brillando con toda la gloria y la luz del mismo Dios. Allí, delante de Dios, de pie sobre este mar de vidrio, están los mártires que han sido fieles y que murieron en manos del Anticristo. En el versículo 2, Juan agrega una descripción visual de este mar de cristal que no apareció en el capítulo 4. Él escribe al principio de este versículo: «Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego». En la Biblia, el fuego es frecuentemente asociado con el juicio de Dios. Por ejemplo, Hebreos 10:27 habla de la horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. En Hebreos 12:29 se nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. El juicio inminente de Dios está dando vueltas alrededor de la plataforma de vidrio, mezclando un color rojo en el mar de cristal sobre el cual se encuentra su trono. Esta se convierte en una descripción aterradora de la ira y del juicio que va a derramar en esta última serie de eventos devastadores. Ahora, la razón por la cual estos santos están cantando en vez de estar desmayándose delante de Dios es por la relación que tienen con Él a través de Cristo. Ellos no tienen ninguna razón para temer. Ellos están seguros, habiendo sido justificados por gracia. Algún tiempo atrás iba pasando cerca de la corte y recordé que un amigo mío, que es juez, me dijo que lo pasara a saludar cuando anduviera por allí. Así que lo hice. Entré a la sala silenciosamente. El juez estaba sentado en su túnica negra detrás del escritorio de la corte. El alguacil estaba allí también, armado hasta los dientes, y de hecho la corte estaba en sesión y habían personas por todos lados. Yo no quise interrumpir, pero el juez me vio y señaló para que fuera hacia adelante. Miré alrededor y apuntándome con el dedo dije en voz baja: ¿yo? Sí, caballero, acérquese, me dijo. Así que caminé por el pasillo y pasé por el lado de los 4 hombres en uniforme naranja que estaban sentados al frente, con sus pies esposados unos a los otros. Los miré y ellos me miraron. Llegué hasta donde estaba el juez y él extendió su mano sobre el escritorio y me dio un apretón de manos diciendo: «¿Qué tal, pastor?». Luego él anunció: «La corte entra en receso». Él salió de su silla y me dijo que lo siguiera a su cámara, y allí conversamos por un rato, oramos, y él volvió a la corte. Estoy seguro que el juez nunca le dio la mano a los 4 hombres que estaban sentados allí. No creo que los invitó a su cámara tampoco. Me imagino que probablemente nunca hubo comunión entre ellos. Y es que para los 4 hombres él era un juez. Para mí él era un juez, pero también era mi amigo y mi hermano en Cristo. Así que, aunque vemos una imagen del juicio con el fuego mezclado en el mar de cristal, debajo de la silla del juez del universo, estos santos están llenos de gozo y canciones, porque ellos son amigos del juez a través de Jesucristo. Juan describió a estos creyentes en el versículo 2 como aquellos que han salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre. Esta es la marca de la bestia que ellos no permitieron que le pusieran sobre su mano derecha o sobre su frente.
Esta es la marca cuyo número representa el número del anticristo, un número que da 666. Ellos rehusaron recibir esta marca, aunque esto les costara la vida. Y aunque estas personas fueron mártires sufrientes en la tierra, Juan los describe con una perspectiva celestial. Ellos son vencedores, victoriosos sobre la bestia. Ellos son los ganadores. Cada vez que la guillotina caía sobre un cristiano, el anticristo decía: «He ganado otra victoria». Y a los ojos del mundo, estos creyentes eran perdedores. Ellos eran perseguidos, capturados, encarcelados, odiados y asesinados. ¿Por qué? Porque declaraban que Cristo es su Señor y Salvador. Al enfrentarse con el anticristo, estas personas parecían ser totalmente indefensas y derrotadas, y sin embargo al llegar al cielo vemos la realidad. Ellos son coronados y victoriosos. Dios pone las cosas de cabeza. Él cambia la derrota en victoria, el dolor en gozo, la muerte en vida. ¿Nota la perspectiva celestial? En la tierra, el anticristo parece estar ganando, pero en la presencia de Dios ya ha empezado la celebración de victoria. El versículo 3 nos dice cuáles son los títulos de los dos himnos que este coro celestial empieza a cantar. Apocalipsis 15:3 dice: «Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero». Lo más probable es que este cántico de Moisés sea el que encontramos en Éxodo 15, cuando los israelitas cantaron del otro lado del Mar Rojo después de haber escapado de Faraón. Ahora, con respecto al cántico del Cordero, ya lo hemos escuchado en parte en capítulos anteriores. Sin embargo, aquí, en el capítulo 15, aprendemos otra estrofa más de este gran himno. Es interesante notar que la canción de Moisés fue cantada en el Mar Rojo, mientras que la canción del Cordero es cantada en el Mar de Cristal. La canción de Moisés celebra el triunfo sobre Egipto, mientras que la canción del Cordero celebra el triunfo sobre Satanás. La canción de Moisés trata acerca de Dios sacándolos de la cautividad, mientras que la canción del Cordero trata acerca de Dios trayéndolos a su presencia. La canción de Moisés es uno de los primeros himnos de la Escritura, y la canción del Cordero es uno de los últimos himnos de la Escritura. El gran expositor John Phillips escribió que la letra de este bello himno comienza diciendo en los versículos 3 al 4, «¡Cuán grande es Él! Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso». Luego continúa diciendo, «¡Cuán bueno es Él! Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones». Y finalmente el himno dice, «¡Cuán glorioso es Él! Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre?». Esta canción está enfocada en exaltar a Dios. Ahora, ¿por qué canta este coro de redimidos de la tribulación? Ellos cantan porque solo Él es santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en su presencia, porque sus justos juicios han sido revelados. Por si acaso, esto no está refiriéndose a una conversión masiva de todas las naciones. Esta es una evidencia más de que durante el reino milenial, personas de cada tribu, lengua y nación habrán creído en Cristo como su Salvador y adorarán al Rey Jesús. Y aunque esto ya es extremadamente maravilloso, lea conmigo lo que Juan ve después. Note el versículo 5. «Después de estas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo».
La palabra griega para templo aquí es naos y es una referencia al lugar santísimo, o al lugar donde se encontraba el arca del pacto, la cual contenía las 2 tablas de la ley. En esta visión, el lugar santísimo se abre. Note el versículo 6. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Así eran las vestimentas del sumo sacerdote. Ellos salen del lugar santísimo, que representa a su vez el lugar donde la ley de Dios ha sido guardada, y la misión que reciben es traer terror y juicio a la tierra, porque la humanidad ha roto y despreciado la ley de Dios, y porque Dios prometió hace mucho tiempo atrás que de ningún modo Él tendrá por inocente al culpable. Éxodo 34:7. Si lo que los santos martirizados cantaron a Dios es verdad, que Él es santo y justo, entonces el pecado debe ser castigado. Si Dios no juzga a los pecadores, Él es injusto. Si Dios mete todos los pecados debajo de la alfombra de alguna galaxia distante, Él entonces no es santo. Él es, de hecho, lo que llamaríamos un juez corrupto, que le guiña el ojo al pecado. El profeta Habacuc pregunta en el capítulo 1 de su libro, ¿pervierte Dios la justicia? ¿Pervierte el Todopoderoso lo que es correcto? David responde en el Salmo 19:9, los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Continuando en el versículo 7, vemos que a los ángeles se le da la autoridad de parte de Cristo para recibir las copas de la ira divina. Estos 7 ángeles van a salir del lugar santísimo y se acercarán al trono de Dios, donde se nos dice en el versículo 7 que uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios. Y el capítulo 16 va a empezar a revelar los escalofriantes contenidos de estas copas. El apóstol Pablo ya nos ha enseñado que la ira de Dios está siendo acumulada, literalmente apilándose pecado sobre pecado. Dios perfectamente podría juzgar a la humanidad inmediatamente, pero como Pablo ya ha descrito en Romanos 2:4, Dios es paciente. Y la palabra paciencia en el original da la idea de retrasar o frenar. Dios muestra su gracia para con la humanidad incrédula al ser paciente, al no derramar su ira al momento que alguien dice su primera blasfemia o comete su primer pecado. Dios le permite a cada incrédulo que siga viviendo mientras Él continúa ofreciendo su perdón. Robert Ingersoll era un abogado, un orador brillante y un agnóstico que vivió a mediados de 1800. Frecuentemente, cuando Ingersoll hablaba en contra de la existencia de un Dios personal, él se paraba sobre el escenario frente a cientos o aún miles de personas, sacaba su reloj de bolsillo y decía, «Si realmente hay un Dios, que me mate en los siguientes 30 segundos». Luego, él sostenía el reloj y contaba los segundos. Las personas abrían los ojos y algunas hasta se desmayaban. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ven? No hay un Dios, solía decir. Hoy hay millones de Robert Ingersolls que caminan por este mundo. Enseñan en el colegio y las universidades, van a trabajar con nosotros y viven en nuestro vecindario. Ellos viven, piensan y dicen, no hay Dios como la Biblia dice. Podemos hacer lo que queramos con nuestras vidas. Podemos pecar, podemos blasfemar, adulterar, fornicar,
manipular a otros y salirnos con las nuestras. ¿Y dónde está Dios? Él está sentado sobre un mar de cristal, tomando nota. Cada palabra, cada pensamiento, cada acción ha sido registrada. Apocalipsis 20:13. Dios eventualmente enviará a sus ángeles y dirá: ahora se acabó el tiempo. Aquellos que han rechazado el Evangelio de Dios serán juzgados por la ley de Dios. Y con su ley no hay misericordia. De hecho, note el versículo 8, y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder. Y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaron las 7 plagas de los 7 ángeles. Una vez que el tiempo del juicio final ha llegado, el tiempo de intercesión ha terminado. No habrá más misericordia, no habrá más retrasos, no más oportunidades para arrepentirse hasta que las 7 plagas hayan pasado. Y el incrédulo podrá decir: sí, claro, solo estás tratando de asustarme para meterme a tu religión. Esto es todo ciencia ficción, como la guerra de los mundos. Y puede que lo parezca. Puede sonar fantástico, puede sonar aterrador. Y lo será. Pero esta no es una broma. Dios no grita «viene el lobo» a menos que haya uno. En su paciencia Dios advierte, y por su gracia Él invita. Cristo ha estado invitando a cada generación por 2000 años a entrar a la casa de su Padre y unirse a su iglesia. ¿Por cuánto tiempo ha estado invitándolo a usted? ¿No cree que es tiempo ya de tomar en serio su advertencia y aceptar su invitación? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Salvo de muchas cosas, incluyendo la ira venidera de Dios. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduriaespanol.org. También le invitamos a contactarse con nosotros a través del correo electrónico info@sabiduriaespanol.org. Sabiduría para el Corazón es un ministerio que se sustenta gracias a las donaciones de sus oyentes. Sus ofrendas de amor hacen posible que por la gracia de Dios sigamos tocando las vidas de miles de personas con la exposición fiel de la palabra del Señor. Hasta entonces, que el Señor le bendiga y nos encontramos en nuestro próximo programa, en Sabiduría para el Corazón.